Hola, buenas tardes a todos. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Disculpen la Buenas demora, tardes. pero hace 15 minutos estoy tratando de entrar y bueno, tuve que llamar a Bedelía otra vez para que nos conecten y bueno, dejémoslo ahí. ¿Cómo andan? Bien, profe. Estudiando. Bueno, para hoy les había dado como una especie de tarea. No es que estemos en el colegio, ni mucho menos. Sí, lo que buscaba era que ustedes se interesaran e investigaran por propia mano, por propia voluntad. Así que le vamos a dedicar una parte de la clase a eso para hacer un buen debate. No obstante lo cual, vamos a tratar de hacer una pequeña presentación del tema. El tema son las defensas de las relaciones reales. Y claro, cuando uno, no de las relaciones reales, así las denominaba Molinario, y así las denominaba el proyecto del 98. En el código actual se llaman relaciones de poder, que también son reales, pero fácticas, ¿no es cierto? Bueno, cuando estudiamos posesión, recordarán ustedes que Savigny decía que la posesión es un hecho, pero a la vez un hecho en su naturaleza, un derecho por sus consecuencias. Y esas consecuencias jurídicas o efectos jurídicos que él había encontrado en el derecho romano eran dos. Una era la usucapión o la prescripción adquisitiva y la otra era la defensa posesoria. Nos preguntamos cómo es esto de la defensa posesoria. ¿Cómo puede ser que si la posesión sea solo un hecho, pueda estar defendida? Es decir, el poseedor de facto pueda per se tener algún tipo de... acá me están llamando para conectarme. Gracias, ya estoy conectado, muchísimas gracias. Bueno, recién ahora me llaman para conectarme. Bueno, no importa. Lo cierto es que recordarán ustedes que cuando hablamos de posesión, distinguimos en al menos dos versiones de la posesión. Versiones que los romanos denominaban ius possidendi, o derecho de poseer, y ius possessionis, es decir, cuando hay derechos que derivan del hecho mismo de la posesión. En el ius possidendi, o derecho de poseer, o posesión de derecho, la posesión se nos aparece como el contenido fáctico del derecho real. Por ejemplo, si el dominio es el derecho de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, pero en este caso nos interesa la materialidad, el uso, el goce, la percepción de los frutos, etc., todo eso requiere de la posesión de la cosa. Y esas facultades son el contenido del dominio. Bueno, en este caso la posesión hace al contenido del dominio. Pero a veces, según acabamos de ver, en la categoría del ius possessionis, la posesión se nos aparece como un puro hecho, lo que un gran autor español, Hernández Gil, denomina la posesión per se, es decir, por sí misma, sin tener como fundamento un derecho, sin
sin formar parte de esa estructura jurídica que es el derecho real. Y en ese caso, advertimos de pronto que esa posesión es protegida y que esa protección o esos efectos son justamente una de las consecuencias jurídicas que la posesión per se tiene. Bueno, ya sabemos que a la posesión se la protege, ahora vamos a preguntarnos por qué, cuál es su fundamento, cuál es el fundamento de la protección posesoria. Y bueno, hay un sinnúmero de teorías, tanto es así que han sido hasta clasificadas en categorías. Hay teorías denominadas absolutas y hay teorías relativas. Las llamadas teorías absolutas son aquellas que justifican la protección posesoria en la posesión misma. Mientras que otros autores consideran que en realidad se protege a la posesión, pero en realidad cuando se la protege se quiere proteger otra cosa, distinta de la posesión, de modo tal que la relativizan. Por eso se llaman teorías relativas, porque en el fondo relativizan a la posesión como tal, relativizan lo que es la protección posesoria en sí misma para decir, bueno, no, en realidad cuando se protege a la posesión, lo que se quiere proteger es otra cosa. Entonces, de allí la denominación teorías relativas. Dentro de las teorías relativas, ubicamos a nuestros conocidos Savigny y Jhering, o Jhering y Savigny. Estos dos autores están, por así decirlo, enrolados dentro de las denominadas teorías relativas. ¿Qué dice Savigny? Savigny dice que en realidad cuando se protege a la posesión, lo que se persigue no es la protección de ella como tal, sino que lo que se quiere proteger es a la persona del poseedor. ¿Por qué? Porque él dice que cualquier ataque a la posesión importa un ataque a la persona del poseedor. Y por lo tanto, es el respeto debido a la persona del poseedor el fundamento de la protección posesoria. Savigny dice, hay algo cambiado en la persona cuando ésta sufre un ataque. Ese algo cambiado en la persona quiere decir que hay como un atentado contra la persona, como un menoscabo de esa persona. Y por lo tanto, la ley defiende a su posesión, pero en realidad lo que procura es darle defensas para proteger a la persona del poseedor, para que no sea atacado en su posesión. Toda posesión importa una suerte de señorío, es decir, que hay como un derrame de la persona, de la personalidad, en esa relación de poder entre la persona y la cosa. Y cualquier ataque a esa relación, en el fondo no es otra cosa, dice Savigny, que un ataque a la persona del poseedor. A diferencia de Savigny, Jhering dice que en realidad toda posesión representa la propiedad, es decir, es la apariencia, la cara externa, la vestidura, el ropaje de la propiedad en los hechos. De modo tal que cuando se quiere proteger a la propiedad, en rigor, cuando se protege a la posesión, en rigor lo que se persigue es la protección del derecho de propiedad. Es, dice Jhering, una defensa avanzada del derecho de propiedad, porque la defensa natural de ese derecho no es otra que la acción reivindicatoria. Y la acción reivindicatoria se da
a quien acredita ser propietario, de modo tal que deberá arrimar la prueba acabada de su derecho, su título, etc. En cambio, la protección de la posesión es una defensa avanzada, porque cuando yo veo al poseedor me represento el propietario, y cuando veo a la posesión me represento a la propiedad, de modo tal que la protejo desde su apariencia, desde su ropaje, y no hago que ese propietario deba producir la prueba acabada del derecho. Sufre el ataque, y al advertir que se me representa la propiedad en los hechos, ya la estoy protegiendo. Eso es lo que dice Yeri. Y de otro modo, que sea la otra parte la que demuestre, por eso invierte la carga de la prueba, la que demuestre que no era el poseedor y que no era el propietario. En general, más allá de estas dos posturas, se han ensayado otras teorías. Discúlpenme que estoy tomando café, pero hace minutos terminé una reunión de departamento de Derecho Civil. Esas otras teorías, las más reconocidas, son la de aquellos que sostienen que lo que en sí se persigue con la protección de la posesión y de la tenencia, por supuesto, es decir, de las relaciones de poder en general, es evitar la justicia por propia mano, es decir, la interdicción de la violencia, evitar que los particulares en sus disputas posesorias recurran a las vías de hecho, de modo tal que se les da un cauce a esas disputas, un rumbo, que es el de las acciones o remedios tendientes a la protección tanto de la posesión como de la tenencia. Y por último, encontramos, entre tantas teorías, les estoy enunciando las más importantes, la llamada teoría de la propiedad probable. Esta teoría se parece a la postura de Jhering, también fue ensayada, entre otros, por Troplon en el derecho francés, citado en la nota por Vélez Sarsfield, en la nota de un artículo que es el 2473 de su código. En ese artículo se hablaba de que la posesión, entre tantos recaudos para el ejercicio de las acciones posesorias, debía ser pública, pacífica, continua, no interrumpida. Y claro, para ser pública decía que debía ser anual. Es decir, que esa publicidad y que esas características de pacífica, etcétera, se pusieran de manifiesto al menos a lo largo de un año. Y en esa nota, Vélez Sarsfield cita a Troplon. Y Troplon dice que la ley cree ver un sinnúmero de goces públicos y los ve durar un año, o año y día, como decían los franceses. Y presume que hay un derecho, o cree que existe muy probablemente un derecho, y por lo tanto lo protege. Por lo tanto, protege esa apariencia. Esa es, a grandes trazos, la llamada teoría de la propiedad probable. Entonces,
eso es lo que justifica la protección posesoria. Bueno, ahora vamos a cómo se la protegía en Roma. En Roma, la protección posesoria se concedía a través de defensas que se denominaban interdictos posesorios. Me voy a referir a esto no por una cuestión de erudición, sino porque el debate de hoy tiene que ver con esto, con los interdictos y su relación con las acciones. Entonces les voy a dar un pequeñísimo pantallazo. Los interdictos posesorios no eran acciones, eran verdaderas órdenes derivadas del poder de imperium de los magistrados. Había interdictos restitutorios, prohibitorios, etc., y entre tantos había interdictos posesorios. Los interdictos posesorios en el derecho romano estaban clasificados según la naturaleza de las cosas, muebles o inmuebles, y también estaban clasificados de acuerdo al tipo de lesión que se sufría. Así había interdictos de retener la posesión, interdictum retinendae possessionis, cuando la lesión era una mera turbación. Ahí teníamos la clasificación de los interdictos utrubi et utis possidetis, de acuerdo a la naturaleza mueble o inmueble de las cosas, objeto de protección. ¿Y quién triunfaba? Triunfaba el que era poseedor no vicioso respecto de su adversario. Los romanos tenían una fórmula tripartita que decían nec vi, nec clam, nec precario. No violencia, no clandestinidad, no precariedad. La precariedad era la situación en la que alguien tenía la obligación de restituir, como un tenedor infiel que traicionaba ese estado de confianza y de precariedad, incumplía con la obligación de restituir y devenía en un abuso de confianza. Y eso es lo que hemos visto traducido en la letra de nuestra ley cuando vimos los vicios de la posesión inherentes a las cosas muebles y también inmuebles. Y los interdictum recuperandae possessionis, que era la otra categoría, eran los interdictos de recuperar la posesión, cuya propia denominación hace presuponer que se trataba de una posesión que ya se había perdido. Por eso se quería recuperar. Es decir, que la lesión no era una mera turbación, sino la pérdida de la posesión. Entonces, allí se le concedían los interdictos de acuerdo al medio por el cual se había perdido esa posesión. Interdictum undevi, cuando se había perdido la posesión mediante el uso de violencia. También estaba el llamado undevi armata, cuando además de violencia se había empleado el uso de armas. También estaba el llamado interdictum de clandestina possessionis, cuando la posesión se había perdido de manera oculta, clandestina, subtrayéndola al conocimiento del poseedor. Y también estaba, aunque discutido, el llamado interdictum de precario, que tenía lugar cuando mediaba precariedad y abuso de confianza. Pero claro, esta serie de remedios posesorios se concedían únicamente a quien era poseedor. Poseedor a título de dueño, en sentido estricto, y muy rara vez se concedía a otros sujetos, era lo que Savigny denominaba las anomalías. En realidad eran poseedores, pero no eran a título de dueño, como el enfiteuta, el acreedor prendario, el precarista, el secuestratario, es decir, aquel que había obtenido
el secuestro de determinada cosa por una orden judicial, es decir, una suerte de embargo con desapoderamiento. Bueno, a esos también se les concedían los interdictos y las defensas. Pero el ámbito era reducido porque únicamente en el derecho romano se protegía al poseedor actual no vicioso respecto de su adversario. Esa era la fórmula, digamos, para proteger. Pero con el tiempo aparece un fenómeno, una institución nueva, que es la Iglesia, consecuencia del fenómeno del cristianismo. Y claro, en la Iglesia, sobre todo durante la Edad Media, existieron una serie de disputas, incluso entre clérigos, disputas de poder, cuya expresión más nefasta fue la denominada Santa Inquisición. Digo esto porque la propia Iglesia, siglos después, pidió disculpas. Lo cierto es que por el mote de hereje se llevaba a cualquier clérigo, se lo despojaba de sus vestiduras y se lo llevaba a la quema, se lo quemaba vivo, y bueno, o sucumbía con una muerte violenta. Estas disputas dieron lugar a algunas obras canónicas que comenzaron a abrir el camino a un nuevo ámbito de protección. Esas obras anónimas lo eran por el temor probablemente del clérigo autor a dar o a revelar su verdadero nombre. De allí que se conocen con el nombre, por ejemplo, de un decretum Gratiani, es decir, un decreto de un tal Graciano que nunca se supo quién era, o las llamadas falsas decretales de un tal Isidoro de Mercator, que tampoco se supo quién fue en rigor. Y así varias obras de las cuales se fueron abriendo nuevos remedios para la defensa de la posesión y de la tenencia. El primero de ellos fue la denominada exceptios poli, una excepción de despojo, una excepción dilatoria, que era un remedio que operaba de manera semejante a lo que ustedes conocieron en contratos como la exceptio non ad impleti contractus. Bueno, no te pago hasta tanto no me pagues o no prometas pagarme. Bueno, en este caso, el clérigo que había sido despojado de su vestidura, de su investidura clerical y de sus poderes, no podía ser juzgado hasta tanto no le fueran restituidos ese poder y esa investidura, porque de lo contrario no podía ejercer su derecho de defenderse. Esa exceptios poli comenzó a ganar carta de ciudadanía justamente como excepción, pero lo importante es que ya no se defendía a un poseedor no vicioso actual y no vicioso respecto de su adversario. Podían echar mano de estas defensas no solo los poseedores, aún viciosos, sino también los tenedores, porque podía ocurrir que un capellán en el fin de una comarca pudiera ser atacado en su posesión o tenencia, cuando en realidad él no era un verdadero poseedor, era tenedor a nombre del obispo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, de aplicarse las reglas romanas, no podría haber echado mano a sus defensas y a estos remedios. Sin embargo, el derecho canónico amplió el ámbito de legitimación activa
para incluir a todo tipo de poseedores y también a los tenedores. Esta exceptio con el tiempo se transformó en acción, la actios poli, y fue consagrada en el llamado Corpus Juris Canonici, es decir, el ámbito donde toda la legislación canónica fue concentrada. La actios poli también tenía este ámbito de legitimación activa, de modo tal que todos estos poseedores, aún viciosos y tenedores, pudieran estar legitimados, valga la redundancia, para el ejercicio de esta acción. Esta acción también se conoció de manera muy similar en el derecho francés bajo la denominación reintegrande, justamente porque en el canon donde se consagraba en el Corpus Juris Canonici la actios poli, comenzaba diciendo reintegranda sum omnias poliatus, etcétera, etcétera. Bueno, reintegrand del derecho francés es la acción de reintegro, es decir, de recuperar la cosa cuando alguien fue despojado. Y al lado de la reintegrand había otra acción en el derecho francés que se llamaba la complainte. Y la complainte era justamente lo opuesto, solo se daba a poseedores no viciosos, a título de dueño, con posesión pública, pacífica, continua, inequívoca, y que hubiera durado a lo menos año y día. Estas dos acciones dieron lugar a un esquema bastante semejante en el ámbito del Código de Vélez-Sarsfield, las llamadas acciones posesorias propiamente dichas, de recobrar y de retener, que se daban a poseedores con posesión pública, pacífica, continua, ininterrumpida y anual, algo bastante parecido a la complaint, y las acciones policiales, que eran la de despojo y la acción de manutención, que después de algunas discusiones fue explícitamente consagrada en el 2469 por la ley 17711 al reformar el código. Bueno, este era el esquema. Cuando se sanciona nuestro código, esto se simplificó. Y ahora no hay más, salvo alguna opinión muy, pero muy aislada, como la del doctor Ventura, profesor de Córdoba, pero fuera de eso, en general, la amplia mayoría de la doctrina coincide en que la distinción entre acciones policiales y posesorias propiamente dichas ya no existe más. Está la acción de despojo y está la acción de mantener. La acción de despojo se concede cuando hay desapoderamiento, es decir, pérdida de la posesión, y la acción de mantener se da cuando hay una mera turbación o un menoscabo que no alcanza a concretar la pérdida de la posesión. Ese es el esquema de nuestro código, y el fundamento de nuestro código civil y comercial. Sí. ¿Puede repetir la acción de mantener? La acción de mantener se concede cuando no hay pérdida de la posesión, sino una mera turbación o menoscabo. Es decir, un ataque por actos materiales con el objeto de desapoderar, pero no llega a ese resultado, y todo queda por el momento, porque puede reiterarse, en eso, en un menoscabo,
en una amenaza, en una turbación, o como lo llaman los españoles, una inquietación. Es una inquietación del poseedor. Sufrió un ataque, un menoscabo, un intento, pero que no concretó en una verdadera desposesión. Eso es lo que da lugar a la llamada acción de mantener. Gracias. Estas dos acciones se conceden a todo tipo de poseedores y a los tenedores. Y hay, en el nuevo código, dos defensas más. Una es la llamada acción de adquirir. Y esa acción de adquirir se da cuando hay un poseedor o tenedor que tienen un título para adquirir la posesión o la tenencia, pero por distinta situación no la pudieron obtener. Con lo cual, la ley le concede una acción como algo novedoso, porque esto en el código anterior no existía. Existía el fundamento, pero no la acción consagrada como tal. Esta ahora está consagrada en el artículo 2239 y dice que un título válido no da la posesión o tenencia misma, sino un derecho a requerir el poder sobre la cosa. El que no tiene sino un derecho a la posesión o a la tenencia no puede tomarla. Debe demandarla por las vías legales. En realidad, este artículo es una copia bastante similar a la de otro artículo del Código de Vélez-Sarsfield, que era el 2468, que decía que un título válido no da sino un derecho a la posesión de la cosa, pero no la posesión misma. Y el que no tuviere sino un derecho a la posesión de la cosa no puede tomarla por sí, debe recurrir a las vías legales. O por supuesto, no puede en caso de oposición, ¿no es cierto? Bueno, la otra defensa es la defensa extrajudicial. Por excepción, la ley, bajo el fundamento de la defensa o la legítima defensa de los derechos, en este caso de la posesión, permite al poseedor y también al tenedor, incluso al llamado servidor de la posesión, es decir, aquellos que están en la cosa en virtud de relaciones de dependencia, hospedaje, hospitalidad o de servicio. En esos casos, la ley permite que el poseedor o tenedor o servidor puedan, por las vías de hecho, protegerse y repeler en los hechos cualquier ataque a la posesión. Esto está en el artículo 2240, que dice: nadie puede mantener o recuperar la posesión o la tenencia de propia autoridad. Ese es el principio. La no legitimación de las vías de hecho. Esa es la regla. Pero acá viene la excepción. Excepto cuando debe protegerse y repeler una agresión con el empleo de una fuerza suficiente en los casos en que los auxilios de la autoridad judicial o policial llegarían demasiado tarde. Es decir,
la necesidad de inmediatez para poder repeler. Y sigue diciendo, el afectado debe recobrarla sin intervalo de tiempo y sin exceder los límites de la propia defensa. Ahí está la prohibición del exceso, que también ustedes lo habrán visto cuando estudiaron Derecho Penal. Esta protección contra toda violencia puede ser ejercida por los servidores de la posesión. Eso es lo que dice el artículo. Y los concernientes a las acciones de despojo y de mantener, básicamente, no se los leo porque no quiero perder más tiempo, pero básicamente requieren recíprocamente de las lesiones de desapoderamiento en la acción de despojo, es decir, pérdida de la posesión, y turbación en la acción de mantener. Este esquema más o menos lo entendieron. ¿Lo entendieron? Bueno. Sí, no sé qué me quieren preguntar. Si hay algo Sí, que me quieren... se entendió, profe. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿La excepción es la única forma de poder retener la posesión de manera personal, o sea, como defendiéndome? Lo demás es todo de manera que interviene la justicia, o sea, pacíficamente. Por supuesto, ese es el esquema. Solo la ley me permite defender mi posesión propia por las vías de hecho cuando justamente me defiendo de un ataque y la justicia está fuera de toda posibilidad, de todo alcance, de modo tal que la ley pone sobre mi pellejo la propia defensa y dice, bueno, usted está autorizado a defenderse. ¿Cómo está autorizado a defenderse? Bueno, primero, cuando la justicia o la policía no llega. Es decir, llegaría demasiado tarde, con lo cual se consumaría el despojo. Por lo tanto, usted puede repeler esa defensa, ese ataque. ¿Cómo? Bueno, de manera inmediata, es decir, sin intervalo de tiempo, con una proporcionalidad de medios, es decir, si alguien me quiere arrancar un reloj, yo no puedo sacar una ametralladora y pegarle 17 tiros. Más o menos puedo defenderme, con lo cual, bueno, echaré mano de lo que tenga a mano, pero nunca algo tan desproporcionado. Sin intervalo de tiempo y sin excederme de la legítima defensa. Es decir, si yo ya pude impedir que me arrebaten el reloj, no tiene el menor sentido que yo le siga pegando, por ejemplo. Ahí me excedo. Bueno, esa es la cuestión. Ahora vamos al tema de los interdictos. Además de estas acciones que son propias de la legislación de fondo, los códigos provinciales, locales, cuando digo provinciales o locales también me refiero a la capital federal, tienen la posibilidad de dictar sus propias leyes procesales. Por eso, en la provincia de Buenos Aires tenemos un código de procedimiento para el proceso civil y comercial. Y dentro de esos códigos de procedimiento locales, porque las provincias, de acuerdo a la Constitución, artículo 5, conservan los llamados poderes no delegados a la nación. Las provincias que históricamente son anteriores, por eso nos llamábamos primero Provincias Unidas del Río de la Plata, y después fuimos la Confederación Argentina, bueno,
esas provincias tienen la facultad de dictar sus propias leyes que organicen la justicia, su propia justicia. Consecuentemente, dictan sus códigos de procedimiento. En esos códigos de procedimiento legislan acerca de las defensas posesorias. ¿Y cómo denominan a estas acciones? Las denominan ni más ni menos que interdictos posesorios. Entonces el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2246 dice: las acciones posesorias tramitan por el proceso de conocimiento más abreviado que establecen las leyes procesales o el que determina el juez, atendiendo a las circunstancias del caso. En general, las acciones deberían tramitar en el proceso de conocimiento en nuestra provincia de Buenos Aires por el proceso sumarísimo, que es el más rápido. Bueno, en el Código de Procedimiento, según vemos, todavía no fui al Código de Procesal. Esto que leí, lo leí del 2246 del Código de la Nación. En los códigos de procedimientos hay interdictos posesorios. Entonces aquí se discute si esos interdictos son la reglamentación de estas acciones, la reglamentación procesal de estas acciones, o si son otra cosa. Ese es el gran interrogante. Ahora les voy a trasladar la cuestión a ustedes. A ver qué leyeron, quién es el valiente o la valiente, porque acá hay los y las, que quiere tomar la posta y me quiere contar. Esto no es una clase, no es un examen, no es una evaluación, no es nada. Es una charla, un intercambio entre nosotros que lo que procura es que ustedes intervengan y que podamos enriquecernos todos. Entonces me gustaría que algún valiente o alguna valiente saquen Profe, la fotito, saquen todo, profe, sí. ¿me escucha? En procesal civil lo que habíamos visto, más allá de esta discusión, es que en realidad no sé si estoy en lo correcto, ¿no? Pero que en los interdictos no se discutía el derecho, sino que era más bien el sostenimiento de una situación de hecho cuando lo habían desplazado en contra de su voluntad por medios violentos, y que era una pretensión, digamos, en donde no se discutían las cuestiones de derecho, de fondo. Y acá es lo mismo. Aquí, en las acciones posesorias, no se discute el derecho de poseer. Se discute la posesión. Yo la tenía, no la tenía, me la sacaron, me turbaron, me despojaron, no me despojaron, pero el derecho, ustedes quieren discutir el derecho, este no es el ámbito es las defensas de los derechos, las acciones petitorias que vamos a ver en la segunda parte de la materia, reivindicatoria, negatoria, confesoria, hay alguna otra como la de deslinde, pero ahí ya no hay tanta discusión. Allí se discute el derecho. Aquí discutimos la posesión. ¿Quién la tenía, quién no la tenía, si me la sacó, si me turbó, si no me turbó, si me estoy defendiendo, si no me estoy defendiendo, si me atacó primero? Eso es lo que estamos viendo. Pero yo les había dado un caso hipotético de alguien a quien le habían prestado un departamento y después le hizo pito catalán al verdadero poseedor, que en realidad era un amigo de un amigo. Y a ver, me gustaría que alguno de ustedes o alguna de ustedes me dijera: mire, yo vi esto, me parece esto, tal cosa. Y ahí comenzamos con la
En mi con la cuestión. caso, pensé que estamos a un tenedor precario, que sería ese que se quedó, que no le quiso devolver la casa al amigo del amigo. Entonces, en un principio había pensado en acción reivindicatoria, pero lo dejé de lado, si bien tenía que demostrar, o sea, el amigo del amigo tenía que demostrar que poseía ese derecho real con el título y modo suficiente, y que en algún momento había estado, o sea, tenía posesión de la casa. Después pensé también acción de recobrar, tampoco, porque no hubo ni violencia ni clandestinidad. Lo descarté y pensé, bueno, vamos a una acción de despojo. A mí me desapoderó. Perdón, ¿cómo acción de recobrar? ¿Qué de No, recobrar? interdicto de recobrar. Interdicto. Ah, muy bien, muy De bien. recobrar. Y después dije, bueno, no, tiene que ser una acción de despojo. A mí me desapoderó. Yo soy, supongamos que soy el amigo del amigo, a mí me desapoderó y yo quiero recobrar lo que es mío. Así lo pensé, no sé si Perfecto, está bien. muy bien. Yo Ah, llegué a la misma conclusión que la compañera Karina, porque en el caso del interdicto es necesario Erika, te violencia. queremos ver, Erika, mostranos. O Es estás que no con, me anda la cámara. No, ¿eh? estoy acá, pero no me anda la cámara. O estás con los Siempre la ruleros prendo, pero puestos, hoy por eso no querés. no, es No, que no es me un anda la chiste. cámara. ¿Eh? Bueno, Que no me anda, bueno, que opino lo mismo que Karina, porque al haber abuso de confianza, el interdicto no cabría acá. perfecto. Eso que me acaban de decir, que les confieso, era lo que quería que me dijeran, así que está muy bien, demuestra que los interdictos son distintos que las acciones, que los interdictos del Código de Procedimiento no son las mismas acciones reglamentadas por el derecho procesal, no son las acciones de fondo reglamentadas por el derecho procesal, son otra cosa. Si ustedes se fijan en el caso del interdicto de recobrar del Código de Procedimiento, ahora no lo recuerdo, pero creo que estaba en el 604 o algo por el estilo, el 608. 608, Sí. sí, el 601 era el de adquirir. Bueno, el 608 ahí, y ahí exige que esa pérdida, la pérdida de la posesión, haya tenido lugar o por violencia o por clandestinidad. De modo tal que el supuesto de abuso de confianza no está contemplado. Esto significaría que la acción a promover debería ser la de despojo, que incluye la pérdida de la posesión, cualquiera sea la modalidad empleada, es decir, violencia, clandestinidad, abuso de confianza, etc. Esa es la acción, y no el interdicto de recobrar, que tiene un recorrido más acotado. Esa era la idea. Bueno. Profe, pero puede ser que Mariani de Vidal diga que tiene cabida en el interdicto de despojo el abuso de confianza. No. A ver. La acción de despojo tiene, por supuesto, se concede cuando se perdió la posesión, cualquiera sea el modo. Es decir, haya violencia. Que en un comentario al artículo del interdicto de despojo, lo que dice es que Mariani de Vidal
menciona que sí tiene cabida el abuso de confianza, por más que hable de violencia. Claro, pero eso es porque ellos pensaban en un momento que, a ver, el interdicto de recobrar en otros tiempos se lo denominó interdicto de despojo. Así como en otros derechos, como el italiano, por poner un ejemplo, a la acción de despojo se la conoce como acción de reintegro. La idea es que la lesión es la pérdida de la posesión, se llame despojo, se llame desapoderamiento, y el fin perseguido es recuperar la posesión, con lo cual podría llamarse acción de recuperación, acción de reintegro, algunos lo llaman acción de recobrar, y otros lo llaman acción de despojo, siguiendo una tradición, porque el despojo originariamente era la desposesión violenta, pero luego la idea de despojo, el concepto de despojo, se fue ampliando, porque en realidad lo que se busca es proteger y evitar el ataque. Entonces, sea por violencia, sea por clandestinidad, o sea por abuso de confianza, lo que se persigue es la protección, es brindarle un abanico de posibilidades para que ese poseedor no sea atacado y no sufra la pérdida de su posesión. No importa cómo se llame. Entonces, la denominación puede ser diversa. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que en la acción de despojo se concede siempre o procede siempre que se haya perdido la posesión o la tenencia. Cualquiera sea el medio empleado, violencia, clandestinidad, abuso de confianza. En cambio, en el orden procesal, el interdicto de recobrar la posesión solo se concede cuando al poseedor se lo despoja, de ahí la confusión, por violencia o clandestinidad. Está acotado a esas dos situaciones. ¿Alguna otra pregunta más tienen acerca de este tema o es algo que lo tienen más o menos claro? ¿Sí? ¿En qué caso se le da acción a la policía para que venga a abrir la casa que está siendo ocupada por otra persona? ¿Cómo en qué situación? Por ejemplo, al lado de mi casa, para que pueda volver la persona que vivía siempre, vino la policía cuando el que estaba ocupando no estaba, para abrirles y que pueda entrar la gente que le correspondía teóricamente. Miren, yo les voy a hablar a la descubierta. No ya como un docente, sino como un ciudadano. Este es un grave problema que estamos viviendo, porque a veces hay un gran prurito en avanzar sobre determinadas situaciones. Antes, un ataque a la posesión y a la propiedad que configuraba un delito que se denomina usurpación de propiedad, daba lugar a un delito no escarcelable. El autor de la usurpación cometía un delito muy grave que lo llevaba a prisión, y ese sujeto no podía obtener los beneficios de la excarcelación. Sufría prisión preventiva durante el proceso. Todo esto se fue convirtiendo con el tiempo en algo laxo.
al extremo de tolerarse situaciones que son inconcebibles. Y esto ha hecho lugar a un avance de ocupaciones ilegales que son un verdadero ataque a la posesión y a la propiedad. Y la justicia no actúa como debería actuar, y la policía a veces, instruida por determinados fiscales, no proceden como deberían hacerlo. Entonces, sus facultades están como acotadas, y por lo tanto muchos ciudadanos se ven expuestos a situaciones no queridas, situaciones que supuestamente la ley no quiere, pero a la hora de organizar la defensa es como que el brazo humano de la ley viene como dándole la espalda a la situación. Y esto es muy grave, porque es un verdadero avance sobre la propiedad. Y estas situaciones evidentemente no pueden ser toleradas, sobre todo cuando hay violencia, cuando hay clandestinidad, cuando hay abuso de confianza. Pero tampoco puede ser un llamado a hacerse de lo ajeno. Bueno, en eso estamos. En eso estamos. Quería referirme, si es que no hay alguna otra cuestión que me quieran formular, si no, retomo, pero quería referirme a una cuestión, antes de que termine la clase, que fue materia de consulta en el ámbito de la cátedra. Y la consulta tiene que ver con lo siguiente. ¿La posesión se transmite o no se transmite? Y la respuesta es no. La posesión es una situación de hecho, de manera tal que cuando la cosa cambia de manos, cuando la cosa sale de la esfera de poder de una persona, me refiero a la esfera fáctica, e ingresa en la esfera de poder de otra persona, no hay una transmisión. Muere una posesión, se extingue y nace una nueva en cabeza del adquirente. Si hubo tradición, si hubo entrega, esa entrega no importa una transmisión de la posesión, porque la posesión es una situación de hecho. Lo que en todo caso hay es que si había derechos, entonces lo que sí se transmitieron fueron derechos. El derecho de propiedad, de modo tal que el dominio que se transmite, porque el derecho es una entelequia, por lo tanto podemos imaginar, pensar, sostener que ese derecho se transmite. Es más, por actos entre vivos, el modo derivado es esa transmisión que tiene lugar por título y modo. Título suficiente y modo suficiente. Pero la posesión per se, como decía Hernández Gil, la posesión despojada de todo contenido jurídico, la posesión de hecho, la posesión desnuda, no se transmite. Cuando la cosa es entregada, se extingue una posesión y nace una nueva. Por eso, de un poseedor de buena fe puede devenir una posesión de mala fe,
si el adquirente conoció o pudo conocer que no tenía derecho. O puede ser inversa. De un poseedor de mala fe puede devenir una posesión de buena fe cuando el poseedor tiene razones suficientes para creer en la existencia de un título a su favor, como el título putativo, que es un título meramente aparente que no sirve para otra cosa, pero sirve para apuntalar esa creencia de que uno tiene derecho cuando no lo tiene. Bueno, Doctor, una consulta. esta afirmación de que la posesión por actos entre vivos no se transmite, muere o se extingue una posesión y nace otra nueva, en cabeza del adquirente, no se da en el ámbito de las transmisiones mortis causa. ¿Por qué? Porque la ley se basa en la ficción de que el heredero forzoso, ascendiente, descendiente, cónyuge, continúa en la persona del causante desde el momento mismo de la muerte. Esa ficción lleva a sostener que el heredero forzoso es propietario, poseedor, acreedor y deudor de todo aquello que el causante era desde el mismo momento de la muerte. En ese caso, no hay una transmisión de la posesión por actos entre vivos. Hay una transmisión mortis causa. En realidad, más que transmisión, hay una sucesión en la posesión. Era la misma posesión del causante que continúa en la persona del heredero, como es la misma, la persona del heredero continúa con la persona del causante. Esa ficción lleva al legislador a sostener que esa posesión del causante es continuada, hay una sucesión en la posesión y por lo tanto el heredero continúa con la posesión que tenía el causante. Esto permite que si el causante era un poseedor de mala fe, el heredero, como continúa con esa posesión del causante, sigue siendo poseedor de mala fe a pesar de su buena fe personal. ¿Se dan cuenta cuál es la diferencia? Profe, esto Y ahora- esto desvirtuaría el refrán de muerto el perro se acabó la rabia, porque sigue en cabeza del sucesor todas las Si el obligaciones que causante tenía. si el causante era rabioso, el heredero también. Pero esto nos lleva a otra figura que se nos aparece, que es la denominada accesión o unión de posesiones. Profe, una consulta. Sí. Igual en el ejemplo que dio recién del heredero, sigue siendo una transmisión del derecho. No hay posesión del heredero a menos que él tome posesión de las cosas del difunto, ¿no? Ya sea del pariente que haya muerto. ¿Puede ser? A veces sí, a veces no. Si el causante no era titular de derecho alguno y simplemente era un poseedor ocupante de un inmueble sin derecho alguno, y el heredero vivía con él, es un continuador de la posesión del causante. Claro, gracias. Continúa con la persona, con la posesión del causante. Pero es una posesión pura, no está revestida de una estructura jurídica.
más allá de los hechos. Ahora vuelvo a esto que les estaba diciendo de la unión o accesión de posesiones. La unión o accesión de posesiones no es automática. Se da por sobre todas las cosas cuando, en el ámbito de la prescripción adquisitiva, el poseedor necesita echar mano de la posesión anterior para completar el plazo requerido por la ley. Entonces, se echa mano, les decía, de la llamada unión de posesiones o accesión de posesiones. La unión o accesión de posesiones no opera automáticamente, solo es una facultad que el legislador le concede al poseedor para él poder unir su posesión a la de su antecesor o sus antecesores. Y está prevista en el artículo 1901. Como la ley para la prescripción exige que la posesión sea ostensible y continua, y que dure 10 o 20 años, por ejemplo, para darle continuidad y completar el plazo, el poseedor actual está facultado para unir su posesión a la de su antecesor. Así, por ejemplo, si yo llevo 18 años poseyendo, pero hubo un poseedor anterior que me transmitió la posesión, yo puedo unir mi posesión a la de ese antecesor. Estoy facultado. Y eso es lo que dice el 1901 cuando dice: el heredero continúa la posesión de su causante. ¿Está claro? Volvemos a lo que decíamos hoy. Y después dice: el sucesor particular puede unir su posesión. Cuando habla de sucesor particular, también puede ser sucesor particular mortis causa, como el legatario de una cosa particular, es a título singular. El sucesor particular puede unir su posesión a la de sus antecesores, bajo ciertas circunstancias. No lo puede hacer porque sí. Puede hacerlo, la ley lo autoriza bajo ciertas circunstancias. La primera de ellas es que deriven una de la otra de manera inmediata, es decir, sin haber sido interferidas por una posesión intermedia. Que una posesión derive inmediatamente de la otra anterior. Ese es uno de los requisitos. Para que eso pueda tener lugar, hace falta, obviamente, un acto jurídico, un lazo, un vínculo que permita unir una posesión con la otra. Generalmente se trata de un contrato. Bueno, un contrato de cesión de derechos posesorios, yo soy un poseedor puro y simple, sin dominio. Obviamente que de esta posesión surgen derechos, tanto es así que la ley me protege. Bueno, estos derechos que yo tengo como poseedor desde hace 8 años que poseo, se lo transmito al que viene. Le entrego la posesión, la cosa, él adquiere la posesión y firmamos un contrato donde le digo: te cedo todos mis derechos posesorios para el futuro. Bueno, esta persona tiene un contrato que le sirve de nexo para unir su posesión a la de su antecesor.
Profesor, una duda, Sí, perdón. Con respecto entonces a esta posesión, se cede, no se transmite, o se no, adquiere. lo que no, ahí no se cede la posesión. Se ceden los derechos de inherentes a la posesión. Es como transmitirlos entonces. ¿Cómo? Sería como transmitirlos, ¿o no? No. Una cosa es que la posesión se transmita. La posesión en los hechos no se transmite. Pero la posesión, aún la posesión pura y simple, da derechos. Es un hecho con consecuencias jurídicas. Bueno, una de las consecuencias jurídicas es que yo me puedo proteger en mi posesión propia y si alguien me ataca, me defiendo. Puedo echar mano de mis defensas, de las acciones, pero ya vamos a ver que hay en toda posesión una presunción de propiedad. Esto lo vamos a ver, ya lo vieron en el ámbito de las cosas muebles, cuando el poseedor de buena fe de una cosa mueble que no sea ni robada ni perdida, puede repeler la reivindicación de otro siempre que la hubiera adquirido por título oneroso. En realidad, según vamos a ver, toda posesión se presume la apariencia de un derecho. Y en toda posesión hay efectos jurídicos. Justamente lo que se ceden son los derechos inherentes a la posesión. Pero la posesión como tal no se transmite. Entrego la cosa, murió mi posesión y nació una nueva. Justamente por eso ese poseedor tiene que comenzar de cero a contar el plazo de prescripción. Pero la ley le dice, usted que comenzó a poseer hace exactamente 18 años y 21 días, bueno, puede unir su posesión a la de su antecesor. Cuando la posesión devenga la una inmediatamente de la otra. ¿En virtud de qué? En virtud de un nexo jurídico, de una transmisión de los derechos. Ahí puedo yo unir. Vamos a imaginar que no hubiera un acto lícito que me permite unir. Si yo lo hubiera despojado al otro, si la adquisición de mi posesión hubiera sido violenta, ilícita, yo nunca podría echar mano de esa adquisición y de la posesión que yo despojé para completar el plazo de la prescripción, porque mi posesión fue violenta, entonces fue un arrebato. Sí, perfecto, ahora entendí. La ley solo me autoriza a unir mi posesión cuando la una provenga inmediatamente de la otra y estén unidas por un nexo o un vínculo jurídico. Tanto es así que el legislador en la parte final del artículo dice, en la prescripción breve, las posesiones unidas deben ser de buena fe y estar ligadas por un vínculo jurídico. En el caso de la prescripción larga, no se necesita buena fe, pero sí se necesita el vínculo jurídico. Les doy un chisme. Esta afirmación última que les acabo de dar fue sostenida unánimemente por las últimas jornadas nacionales de derecho civil, las 27 jornadas nacionales de derecho civil que se hicieron en Santa Fe en el 2019. En septiembre de 2019. Se necesita un vínculo jurídico en las dos, sean la prescripción breve o en la larga.
Pero en la breve, además, se necesita que las dos sean de buena fe. ¿Esto lo entendieron o hay algo que algo que tengan una duda? Miren que esto se pregunta mucho en el examen. Por eso se los dije, porque me lo consultaron y quedó picando ahí, porque parece que en una comisión se habló y quedó ahí picando, y bueno, quiero aclarárselos. ¿Tienen alguna duda con relación a esto? ¿No? ¿Está todo bien? Bueno, ahora voy a referirme muy, pero muy brevemente, hasta donde se pueda, a algo que ya fue objeto de pregunta, pero que ahora lo voy a terminar aclarando. Que es una relación que hay entre las acciones posesorias y las acciones reales que ustedes, por supuesto, todavía no conocen. ¿Qué pasa? Vamos a imaginar que yo soy propietario, soy titular de dominio y tengo la posesión. Y viene un señor y me despoja. Yo pierdo la posesión. Esa pérdida de la posesión también hace tambalear mi derecho de propiedad, porque yo no lo puedo ejercer. Entonces, en ese caso, el legislador me da dos posibilidades y me dice, usted puede pretender recuperar la posesión perdida a través de una acción posesoria, a eso se lo denomina el posesorio, es decir, ese ámbito, yo puedo ejercer una acción posesoria. ¿Cuál sería esa acción? La de despojo, porque me sufrí un desapoderamiento, entonces quiero recuperar la posesión perdida. Muy bien. Pero el legislador me dice, usted también puede pedir la reivindicación de la cosa. Es decir, usted puede hacer valer su título. ¿Por qué? Porque a lo mejor me resulta complicado probar que yo tenía la posesión y que fui despojado. Por ejemplo, si se trataba de un terreno baldío, ¿cómo pruebo que tenía posesión de la cosa? Y porque le pagaba al muchacho de la vuelta para que me corte el césped, porque un día planté unos arbolitos. Bueno, pero no está muy claro si lo plantó usted, si lo mandó a plantar por otro, qué pasó, qué no pasó. Y bueno, es como que estoy flojo con la prueba de la posesión. Entonces, como yo tengo un título, me resulta mucho más fuerte la prueba de la propiedad y en virtud de esa calidad que tengo de titular de dominio, hacerla valer y decir, bueno, reivindico la cosa, porque la reivindicación tiene la misma finalidad, recuperar la posesión perdida. Es decir, ese ataque que puso en juego la existencia misma de mi derecho, ahora hago valer en toda su plenitud el derecho, con la acción de reivindicación. Quiere decir que el legislador me da dos vías diferentes. El posesorio, cuando voy por la vía, cuando elijo la acción, en este caso la acción posesoria, que es la de despojo, o el petitorio, es decir, cuando elijo una acción petitoria. Las acciones petitorias son las acciones reales. En este caso, de las acciones reales, elegí la reivindicatoria.
estos dos ámbitos, posesorio y petitorio, si bien se relacionan con lo mismo, con la misma situación, no pueden ser acumulados. ¿Qué quiere decir que no pueden ser acumulados? Que yo no puedo promover la acción posesoria y también la acción petitoria. Entonces, ¿qué me dice el legislador? El legislador me dice, si usted eligió la acción posesoria, tiene que seguirla. Y si pierde, recién ahí puede ir a discutir en la vía petitoria. ¿Por qué? Porque yo no discutí todo, discutí nada más que la posesión. Y si perdí porque estaba flojo en la prueba, o me dormí con la prueba, o lo que fuere, todavía tengo mi título para hacerlo valer en una acción real. Allí discutiré el derecho de poseer, que emana de mi título, de mi derecho de dominio. Pero no puedo hacer la inversa, es decir, no puedo recorrer el camino inverso. Y si yo elegí directamente la vía petitoria y pierdo, después no tengo la vía posesoria, porque ya discutí todo, ya discutí el derecho, la posesión, todo, y no pude ganar. Bueno, ahora ya no tiene más, perdió, se terminó, no puede seguir discutiendo. Claro está que si elegí la otra, es decir, si primero fui por la vía posesoria y perdí, si bien puedo continuar con la vía petitoria, puedo hacerlo una vez que cumplí con todas las condenaciones propias de la sentencia posesoria, es decir, la que puso fin a la disputa de la posesión. Por lo tanto, tendré que pagar las costas, los honorarios, etcétera, de la otra parte, y una vez que terminé con esas condenaciones, recién allí estoy habilitado para esas cuestiones. Por el momento, me quedo con esto porque probablemente se lo pregunten en el examen y ustedes tienen que saber qué es el posesorio, qué es el petitorio, etcétera. En el petitorio se discute todo. En el posesorio solo se discute la situación posesoria. Por lo tanto, la prueba, en principio, está limitada a las cuestiones de hecho. No se discute el derecho. ¿Está claro? Bueno, eso se los quería decir y comentar porque está relacionado con el tema de la clase de hoy, que fue las defensas posesorias y, consecuentemente, tienen que saber cuál es la relación que hay entre el llamado posesorio y el llamado petitorio. En la segunda parte de la cursada, cuando veamos acciones reales, ahí vamos a completar el esquema. ¿Todo claro? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No tienen nada? ¿Está todo bien? A ver, Profe, yo tengo una entonces en la pregunta. prescripción larga no me exige nada la ley para unir los años de mi antecesor. Sí, me exige que provenga la una de la otra de manera inmediata. Yo puedo unir, pero tiene que provenir de manera inmediata mi posesión actual con la de mi antecesor, sin ninguna interrupción en el medio, y que haya un nexo, un vínculo jurídico entre una y otra. Eso, pero no me pide buena fe, como sí pide en el caso de la posesión, de la prescripción breve, en donde ambas posesiones deben estar, solo pueden ser unidas si ambas son de buena fe. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿No hay más preguntas? Bueno, les Profesor, deseo... perdón, Sí, con respecto al parcial, los que tenemos la excepción para rendir virtual, ¿en qué horario sería? ¿Ya se sabe?
¿Cómo? El horario del examen virtual. No, miren, chicos y chicas, chicas y chicos. Todavía no hay nada de nada. Miren, hoy es el día de los ñoquis. Hoy es 29. Bueno. El examen es recién dentro de 13 días. Por lo tanto, queda una especie de eternidad de acá al examen. Yo sé que hay alumnos que van a dar la materia o van a rendir de manera presencial y hay otros alumnos que van a rendir de manera virtual. ¿Por qué? Porque hay distintas situaciones. Bueno, vamos a buscar la manera de contemplar todas esas situaciones. Ahora, no me pregunten horario, no me pregunten quién va a estar en tal o cual mesa, cuántas van a ser, cuántas no van a ser, porque dependo del plantel con que cuente. Es decir, los profesores que me digan, yo puedo hacerlo presencial, yo virtual, yo a tal hora, yo a tal otra hora. Entonces, solo a partir de ahí yo puedo compaginar todo ese cúmulo de situaciones y armar un esquema. Hasta tanto no puede hacerlo, no tenga esa reunión, entonces no les puedo transmitir una cosa porque no quiero decirles gato por liebre. ¿Y la modalidad va a seguir siendo oral? Claro. El tema es por la cantidad de gente esperando. ¿Cómo, si ya tienen pensado si se va a dividir por comisión o por apellidos? Ya vamos a ver. Nada todavía está decidido. Lo único que sí les voy a decir es que esta cátedra es una sola, no importa quién les dio clase, no importa la comisión, no importa la modalidad de la clase que recibieron, porque puede suceder que un alumno que haya estado en la más absoluta virtualidad pueda dar presencial y puede suceder lo contrario. Puede ser que alguien que estuvo a lo largo de la cursada recibiendo clases o presenciando clases, por X razón, ese día no pueda y pida la excepción, o antes, obviamente esto tiene que hacerse antes, y pida rendir a través de la virtualidad, y bueno, entonces, así como ustedes pueden dar lugar a situaciones inciertas, desde este otro costado yo también todavía tengo incertidumbre en qué va a pasar con mis docentes. Así que ya les voy a decir, probablemente para la semana que viene, fíjense que la semana que viene recién, a ver, el viernes que viene es 8. Este viernes es 1 de octubre, el viernes que viene es 8. Yo espero que para el miércoles 6, que es la próxima clase, espero que ahí ya les pueda dar mayores precisiones. Gracias. Bueno, entonces, Gracias, que tengan profe. buen fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Gracias. Adiós. Adiós, buenas tardes, adiós.